Sabemos que está el narcotráfico, tras que hay un cartel muy grande. Pero también tenemos que ver, ya que hablamos de intervención en la política, esto que les preparé. ¿Cómo afecta el narcotráfico a la política venezolana? Y acá es donde podemos ver realmente el desgaste que va a tener y por qué va a caer Nicolás Maduro. ¿Es posible un cambio democrático si no interviene el cartel? Lo que vas a ver a continuación es el porqué del régimen de Maduro, el régimen dictatorial que existe en Venezuela, va a terminar cayendo. Y el porqué de esa sensación de va a caer Maduro, no, ya está, ya llegó la paz, ya se... Bueno, te lo voy a explicar todo en este video con algo que armé especialmente para ustedes. Voy a tratar de hacerlo y tomarme el trabajo de estudiarlo todas las semanas para que tengan al menos semanalmente uno de estos videos con este material de toda la información que vamos sacando de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el cartel de los soles y todo lo que hay detrás. Miren, cuando hablamos varias veces de Venezuela, vieron que muchos, esto para las personas que están afuera o que no son venezolanos, porque los venezolanos ya lo saben, para las personas nuevas en el canal, sobre todo porque en el canal lo hemos explicado varias veces, sabemos que está el narcotráfico, tras que hay un cartel muy grande. Y todos se preguntan, ¿pero qué tiene que ver esto con querer sacar a un dictador? Porque Maduro al final no cae más. Se trata de diferentes capas que tiene, que es un presidente que no es presidente, que es dictador, que es Nicolás Maduro, que lo utilizan de marioneta, el narcotráfico, y a su vez le son funcionales al terrorismo. Entonces, es muy importante que primero expliquemos esto. ¿Cuál es el papel del cartel de los soles en el régimen de Maduro? ¿Está solo en el régimen de Maduro? ¿Busca expandirse territorialmente? Bueno, lo vamos a ir hablando. Lo primero que hace este cartel, como cualquier otro cartel, como puede suceder en otros países, se asemeja bastante, es el financiamiento del régimen. Más allá de que Venezuela sea un país que sea rico en petróleo y demás, es un petróleo que no está de alguna manera catalogado como un petróleo de alta calidad. Sin embargo, sí que sirve como combustible y es algo que la realidad es que te sirve, es de los elementos más importantes en el comercio internacional. Por eso, de alguna manera, tener esa palanca y tener el financiamiento para que esa palanca vos la puedas utilizar con lo que es, me robo todo de ahí, pero necesito financiamiento para generar aparatos clientelares, que es, por ejemplo, este sistema de comunas que quiere hacer Maduro para poder meter centros de educación, reeducación, él le llama centros de reeducación a los jóvenes. Todo eso tiene que ser construido. Obviamente que si Maduro implementa en su totalidad ¿cómo decirlo? El socialismo que tiene en la cabeza, que ya hoy en día declarando abiertamente una relación bilateral completamente cerrada con diferentes presidentes en el mundo, teniendo capturas internacionales por parte de organismos internacionales, valga la redundancia, teniendo relaciones bilaterales con Irán, con Rusia, con China, estando dentro del sistema de los BRICS, también dándose indicios como por ejemplo a pegarle mucho a la figura de Elon Musk y querer por ejemplo tener una app como WeChat, que es una app completamente controladora y que la utiliza el régimen comunista de Xi Jinping, etcétera, etcétera. Muchos indicios de Maduro. De esta manera, él para poder sostener todo eso tiene que gastar mucho dinero en política, a pesar de ser una dictadura, porque debe convencer a las generaciones y a las personas que no se han exiliado, que son más de 12 millones actualmente que se han ido de Venezuela. Algunos dicen 8, otros dicen 9. En total, blanco, negro y demás, 12 millones de personas han escapado de Venezuela. Y no es un dato menor. Pero, claro, te queda una población. Porque vos necesitas un aval del pueblo. Tenés que disfrazarte de país para ser un proxy terrorista. Tampoco hay que andar explicando mucho esto, pero no importa. Esas personas, Maduro necesita tenerlas bien. ¿Y qué significa tenerlas bien? Para el socialismo es que no trabajen, mantenerlos,
y tenerlos dependientes. Y quien esté en contra de la más mínima opinión de la dictadura de Maduro, necesita tenerlos mal. Los tiene que llevar a, por ejemplo, lo que iba a ser un shopping y terminó siendo el centro de tortura más grande de toda Latinoamérica, que se llama el Helicoide. Te lleva, te secuestra, te tortura y después, si quedaste bien, te devuelve a la sociedad, pero tenés que estar pensando el más alineado. Básicamente tenés que ser un evangelista de Maduro. Maduro no se autoproclama Dios porque lo condenarían sus palabras de decir que todo está amparado en Dios, en la Biblia, en las palabras del santo papa que tenemos, que le reviste de carácter institucional a los papas que Maduro elige a dedo. Es decir, Maduro básicamente crucificó la imagen del papa. Si ya el papa venía bastante mal, Maduro terminó de crucificar la imagen del papa. Además de, bueno, que en las cuentas que están en el Vaticano, varias pruebas hemos exhibido en este canal, que tienen Diosdado Cabello y Maduro, repito, con condenas internacionales, bueno, están protegidas por el mismo Vaticano y Maduro de algo de ahí debe ponerle el dinero a alguien, la realidad. No creo que estén simplemente quietas esas cuentas. Esto ha sido revelado por Anonymous. Y otra cosa más que te termina dando estar con el cartel de los soles es el control social y la seguridad. Fíjense que el tema de Maduro elige dónde va a haber seguridad y dónde va a haber inseguridad. Si es una zona que es altamente posible que sea un foco de concentración de la oposición para diseminar las ideas correctas que van en contra del régimen, Maduro va a incrementar la inseguridad en esa zona, dándole básicamente, ¿cómo decirlo?, territorio libre a los vándalos, a los, ¿cómo le dicen en Venezuela?, a los malandros. Ahora, en otros sectores en donde Maduro pisa y está, y son sectores que créanme que de noche a veces no tienen luz y no tienen agua, bueno, en esos sectores no sucede nada porque el que se hace se le agarra el cartel de los soles. Fíjense que ahí el tema del Estado procurando proteger a sus ciudadanos contra el mal, no, utiliza al propio mal para combatir al que piensa diferente o al que también quiere delinquir y de repente se les zafa un tornillo de entre ellos. Esto es algo crucial dentro de las dictaduras y es algo que, como en el paquete de ventas del cartel de los soles hacia Nicolás Maduro y en su pacto demoníaco porque es lo que es realmente, en su pacto demoníaco de aniquilar por completo un pueblo con las ideas comunistas, de izquierda y socialistas, bueno, está implícito o para ellos explícito, habrá que ver. También esto, tener al cartel de los soles, tener al narcotráfico, tener al terrorismo, no es gratis. Necesitas una gran corrupción institucional. Hemos visto en varios videos en El Ojo del Poder que, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia es Maduro. Como pasa en Brasil con Lula. En Brasil hay una dictadura, pero del Tribunal Supremo de Justicia. No es del Poder Ejecutivo y todos sus sectores. En Venezuela ya está todo cooptado. Como vemos, por ejemplo, la intervención en la política, el punto 4 que están viendo acá. Desde dónde dio el discurso Maduro el día que, según él, ganó las elecciones. ¿Alguien lo recuerda? Unos segundos para pensarlo, a ver si me lo escriben en los comentarios. De la Cámara Nacional Electoral. Organismo que debería ser neutral. No, era el centro, el búnker de Maduro para dar un discurso diciendo que había aplastado por un poquito, pero había aplastado al régimen a los otros partidos políticos. Su régimen se había impuesto por sobre la verdadera oposición que ganó, que luego demostró que ganó, que luego en organismos internacionales llegan las verdaderas papeletas, que ya todo el mundo sabe que ganó. Ahora vamos a lo que hacen, pero bueno, Maduro lo dice de la Cámara Nacional Electoral y tiene este aval institucional. Bueno, la intervención a la política, ¿no? En la política. Pero también tenemos que ver, ya que hablamos de intervención en la política, esto que les preparé. ¿Cómo afecta el narcotráfico a la política venezolana? Y acá es donde podemos ver realmente el desgaste que va a tener y por qué va a caer Nicolás Maduro, lo cual no sabemos si eso va a implicar el fin
de una dictadura o restablecer la democracia, porque que caiga Maduro no te garantiza que Venezuela va a estar mejor, porque vuelvo a reiterar lo que dijimos anteriormente, son 3 diferentes estamentos que hay en Venezuela, que tenés a Maduro, tenés al narcotráfico y tenés al terrorismo. Son capas muy oscuras realmente, que en el relato de la historia de la humanidad deberían ser borradas de las páginas porque son muy tristes para el pueblo venezolano, y que, ya te digo, se disfrazan de diferentes maneras, como por ejemplo amigos del Papa, etcétera, etcétera, y se ponen muy cercanos a Dios, utilizan, bueno, se visten de corderos básicamente, el que lo entendió, lo entendió. Bien, entonces, perdón, la pregunta anterior era ¿cómo afectaba el narcotráfico a la política venezolana? Bueno, tenemos entonces la corrupción en las instituciones, el financiamiento de campañas políticas y la violencia e inseguridad. Si bien anteriormente yo les dije que el Cartel de los Soles le garantizaba a Maduro, por ejemplo, que no haya inseguridad, nunca les dije que iba a ser el fin de la violencia y la inseguridad. De hecho, les dije, donde Maduro señala, es donde Maduro dice, acá va a haber paz. Sí, significa que, no sé, no sé cuántos otras comunas o otros territorios en Venezuela no va a haber seguridad. Maduro tiene una cierta expansión, no controla todo Venezuela, controla su parte, su pequeña burbuja, su pequeño Iron Dome palestino, en este caso en Venezuela. En el último acto que habló Maduro se mostró con la bandera de Palestina. No había una bandera de Venezuela allí, cuando el nacionalismo y la Venezuela grande que ellos proponen es, bueno, realmente abrumador las veces que lo dicen. Ahora poco se ve, poco lo muestran. ¿Por qué? Porque él sabe que de alguna manera un cartel, el narcotráfico, lo que sea, es violento y siempre propone inseguridad. Porque en el medio está la droga. Y donde está la droga, bueno, se desquician, se enferman y terminan mal. A mí no me cabe dudas que dentro del régimen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, el cual ha sido declarado varias veces líder o número 1 o número 2 del Cartel de los Soles, seguramente haya un consumo de estupefacientes y lleva a situaciones alocadas como las que estamos viviendo y viendo hoy en día. Pero en algún punto la quema de neuronas es tan grande que se nota demasiado y militarmente alguien tiene que actuar. Y créanme que eso no queda impune. Cuando los grandes líderes se ven tan afectados por esto, el cartel es el que toma la decisión por este líder, por esta persona que detenta el poder de Venezuela a través de un estamento llamado, en este caso, el Poder Ejecutivo. Entonces, como está en el Poder Ejecutivo, además de la violencia y la inseguridad de que hablamos del Cartel de los Soles, lo corremos un poco de costado, necesita corromper todas las instituciones. No puede haber una institución en Venezuela que se dedique a investigar esto. Y acá me dirán, Lucas, está cerrado porque mirá que Maduro incautó tanta droga en tal lugar. Bueno, a ver, también tiene que hacer una pantomima con respecto a eso, ¿no? Ya todos lo sabemos. Ya todos, hasta lo vimos en series. Miren, ya ni aparecen documentales de tan real que es. Pasó al revés, no de la serie al documental. Pasó de los documentales a la serie porque ya es algo que es así. Maduro dice, hoy vamos a dar la batalla contra el narcotráfico. ¡Puf! De repente aparece ahí un montón de cocaína diciendo incautamos todo esto hace 3 segundos cuando lo empecé a hablar. Bueno, esas son claras señales del desquicio de esta persona que busca instalar el socialismo de ultraizquierda, que termina siempre en la perversión del ser humano y que es lo que necesita porque proyectan su propia perversión en el pueblo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también algo que le pasó a Petro, que es el punto 2. Fíjense, el financiamiento de las campañas políticas. Petro hasta hace muy poco, como vieron, se extendió del presupuesto que le daba la ley electoral para poder financiar su campaña política. Entonces este financiamiento que a veces no pueden salirse porque, por ejemplo, por topes, que es lo que violó Petro, por topes, por constitución o por leyes, se tienen que adecuar. Bueno, además de eso, tenés el tema de los carteles que te da financiamiento que está completamente negro y lo utilizan para la política. Ahora, cuando en Colombia, por ejemplo, se avivaron y lo auditaron, dijeron, che, ¿de dónde salió toda esta plata?
Y eso para Petro es un golpe de Estado. Para Maduro, ¿por qué? A ver si alguien entiende por qué para Maduro esto nunca le hubiese pasado. ¿Por qué a Maduro nunca le hubiese pasado lo que le pasó a Petro? Porque Maduro ya está en un siguiente escalón al de Colombia. Está más arriba Maduro, porque tiene todas las instituciones corruptas. De hecho, las instituciones que lo empezaron a condenar, como por ejemplo la Embajada Argentina que tenía refugiados, se encargó de destruirlas, de echarlas. Maduro construyó su propia burbuja, en la cual va a morir. Inherentemente va a morir, y no digo que lo van a matar, digo que va a morir ahí. El tema es quién lo reemplaza, si realmente la oposición va a poder hacer algo al respecto. También existe esto, el socavamiento constante a la democracia. Y acá es donde quiero detenerme para hablar de María Corina Machado, de Guaidó, etcétera, etcétera. No voy a extenderme demasiado. Pero parece que todo esto que les estoy mostrando o no lo ven, o no lo quieren ver, o simplemente su plan es llegar hasta aquí y ver a ver si alguien hace un poquito más, a ver si la historia de a poco se transforma un poquito más hasta que en el momento caiga Maduro. La realidad es que la oposición, al no tener el poder, no tiene la facultad, la posibilidad de hacer nada al respecto. Esto es durísimo, pero es así. María Corina Machado no puede hacer nada si la gente no hace algo. ¿Por qué? Porque no detenta el poder. Porque no tiene poder para sacar un presidente, porque no tiene fuerzas militares, porque Edmundo González, por más de que haya sido electo y sea el presidente de las Fuerzas Armadas de Venezuela, no las maneja Maduro. A las fuerzas paramilitares cubanas no las maneja Edmundo, las maneja Maduro. Por eso no se van a dar vuelta nunca los militares, porque probablemente también le hayan hecho un daño terrible con amenazas, con torturas y probablemente con también consumo de estupefacientes, como vimos varios militares la otra vez disparando sin armas. Si te lo perdiste, mirate los videos anteriores. Había militares de Maduro disparando sin armas. Bueno, este es el problema, que ellos socavan la democracia y también hacen una democracia nueva. Otra cosa es que el régimen de Maduro se le afectan las relaciones internacionales, como vimos. Él tiene todas las vías cortadas con Costa Rica, con El Salvador, con Argentina, hasta con Chile. Con Chile tiene un problema grande con la invasión de carteles, sobre todo el cartel de los soles en la parte norte. Entonces, lo que sucede es que todas estas relaciones internacionales tienen que extenderse a sí o sí ir a un sector en donde hoy en día están en constante guerra y deben serles funcionales. Por ejemplo, Maduro le es funcional a el terrorismo construyendo estos drones bomba, ¿entienden? Es también parte del financiamiento que recibe el Estado de Venezuela con el tema de su negociación con el terrorismo. Y por eso en países como Irán tienen cuentas multimillonarias. El dinero está allí. Y el día en que Maduro deba irse corriendo, caminando o como sea de Venezuela, tiene todo ese dinero ahí. Que aparentemente Anonymous dijo que lo bloqueó. Y cuando digo Anonymous Venezuela, porque recuerden que Anonymous es una entidad que es descentralizada realmente. No soy un experto para hablarles de Anonymous, pero hackean y hacen todas estas cosas que están al alcance de la mano de los hackers para poder perjudicar a personas. En este caso ha tocado perjudicar a un dictador. Bueno, además de las relaciones internacionales, tiene que mantener el régimen. Y este es el punto para mí de inflexión donde ya no hay retorno. Si Maduro no logra mantener el régimen, que es algo que está intentando ahora, Maduro está empezando a agarrar a los niños, agarrar a los jóvenes, agarrar a los más viejos, agarrar a sus propios militares, sus ministros y demás, y convencerlos que eso está bien y que todo el mundo está mal. No puede mantener ese régimen, no lo puede mantener. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se te plantean diferentes escenarios, como por ejemplo, ¿es posible un cambio democrático si no interviene el cartel? Y acá se van a encontrar con el tema de que cómo puede María Corina Machado salir victoriosa en esta guerra de líderes. No hablo de Edmundo porque Edmundo no tiene nada que ver por más que haya ganado. Es María Corina Machado contra Maduro, no hay otro enfrentamiento. Entonces, ella necesita la presión internacional. A mi criterio, no se ha movido lo suficiente. Y perdónenme la crítica, pero es momento de ser así con los líderes opositores venezolanos. Y el pueblo mismo también debe decirlo.
Y no es echar la culpa, es despertarlos. Porque si María Corina Machado despertó a millones de venezolanos, bueno, hay que despertar a María Corina Machado porque ya pasó bastante tiempo. ¿Que se está esperando enero? Bueno, ya hay personas diciéndole, si en enero no haces nada, nosotros ya vamos por las últimas porque así no se puede vivir. Está en Twitter todos los días. Entonces la presión internacional es muy importante. Pedirle a todos los estados, aquí un argentino metiendo presión internacional. No hace falta ser una autoridad internacional, sino el apoyo de miles y miles de personas compartiendo los videos. Movimientos sociales. También quien les habla, lo que ha hecho María Corina Machado de convocar, eso sirve, pero va más lento. El descontento económico, esto es algo que no va a ocurrir porque es algo que les había hablado anteriormente con el tema del financiamiento del cartel. Si el cartel no interviene, que es la pregunta justamente que estamos respondiendo, y va a haber muchísimo descontento económico. Y ahí sí, que ya directamente no puede mantener el régimen, que es otro punto de lo que estábamos hablando. Y también, si no interviene el cartel, es que va a haber reformas dentro de la Fuerza Armada que le permitan darse vuelta a Maduro. Y acá está la clave. Si el cartel de los soles es atacado internacionalmente, a Maduro se queda rengo. O si el cartel de los soles se da por jugar políticamente con otro, como puede ser el tema de Colombia, para ir a perpetrar una dictadura en otro lado donde hay un mercado más interesante, bueno, cuidado porque así nomás te sueltan la mano y empieza el tema de que se te empiezan a meter democráticamente en la política y empiezan a haber reformas dentro de las Fuerzas Armadas que permitan que se vayan en contra del dictador y tirano Nicolás Maduro, que tiene captura internacional al igual que Diosdado Cabello. Por eso les digo, es un régimen que es débil, no es un régimen fuerte, es muy diferente a lo que fue Castro en su momento, era una bestia para bajar. De hecho, fíjense los rezagos que viene dejando y cómo está Cuba hoy en día. El régimen de Maduro está verde todavía y todavía se puede. Por eso no hay que abandonar esperanzas que se están abandonando un montón. Esa es la realidad. Hablando de todo esto, como pueden ver, yo sigo. No me importa la cantidad de visualizaciones. Y voy a seguir. Pero necesito que ustedes sigan. Aflojar es vender a los hermanos venezolanos que quedaron ahí adentro. ¿Desde cuándo huir es una opción? Puede que temporalmente huir de Venezuela sea una respuesta para salvaguardar la vida, y me parece bien. Dejar de luchar no es una opción. Por eso este cartel se va a mantener acá y vamos a seguir luchando por Venezuela, por más que me vea una persona. Pero les pido que eso no pase. Tienen que compartir los videos y tenemos que llegar incluso hasta el mismísimo dictador y tirano de Maduro. Lo vamos a sacar, por supuesto, no va a ser fácil. Pero entre la presión de Eric Prince, la presión de Ya Casi Venezuela, periodistas y demás, seamos la más fuerte. Les propongo competir contra todo. Seamos los más fuertes contra el régimen de Venezuela. Créanme que no subestimen el poder de las redes sociales. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Un saludo grande. Chau.